Hola querido y querida estudiante de primero medio, por acá la profe Gabriela de Lengua y Literatura, para guiarte en una pequeña actividad de autoaprendizaje que tiene como título la narración desde mis más profundos pensamientos al papel. El objetivo es que planifiques y crees un microcuento, valorando la escritura como medio de expresión personal. ¿Cómo lograremos nuestro objetivo? En primer lugar, vamos a ver el concepto de microcuento. Luego, analizaremos un ejemplo de microcuento. 3. Revisaremos un esquema de planificación de escritura. Y por último, realizarás una actividad de planificación y creación, obviamente de un microcuento como ya podrás imaginarlo. 1. ¿Qué es un microcuento? El microcuento es un relato que desarrolla un conflicto de una manera muy breve. De hecho, pese a esa característica, posee todos los elementos de un cuento. ¿Cuáles son los elementos? Posee personajes, posee tiempo, posee espacio, narrador y acontecimientos que se van sucediendo. Es muy importante que recuerdes que un microcuento, por ser un relato narrativo, recrea una historia. Esto quiere decir que independiente de que un microcuento o un microrelato esté basado en algo que sí sucedió en una experiencia personal o en hechos de la vida real, siempre debe contener elementos de ficción. Y esos elementos de ficción los crea quien en este caso lo escribe, un autor o una autora. 2. Leamos y analicemos un microcuento. Me imagino que conoces del famoso concurso Santiago en 100 palabras, que es precisamente un concurso que busca promover la escritura y creación de cuentos breves. En este caso, yo aquí escogí un texto que se llama Soy un pirata de una adolescente de tan solo 15 años, bueno, debe tener 16 porque este texto fue escrito el año anterior, ¿ya? Imagínate, una adolescente como cualquiera de ustedes que se animó, tomó lápiz, papel y comenzó a crear. Soy un pirata. Estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca de un tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era una carabinera. Con respecto a esta creación, Josefa, que fue ganadora del Premio al Talento Joven de Santiago en 100 palabras, declaró en una entrevista: mi cuento trata una realidad chilena que no podemos eludir, que no podemos evitar. Como ya te habrás dado cuenta, este texto que escribe Josefa, ¿verdad? Intenta entregar un mensaje y su visión personal con respecto a una temática que es sumamente relevante para nuestra historia actual. Nos referimos, y yo sé que ya lo sabes, ¿verdad?, a todo lo acontecido en nuestro país desde la revuelta popular en octubre del 2019. Específicamente a los cientos de casos de chilenos y chilenas que perdieron uno, o lamentablemente tenemos casos en que compatriotas han perdido ambos ojos, ¿verdad?, en manos de la policía y de la fuerza policial emprendida desde el Estado de Chile. Leamos y analicemos un microcuento, segunda parte. Ya sabemos de qué se trata este relato y la visión que en este caso Josefa pretende entregar a través de esta lectura. En este caso, vamos a continuar analizando los elementos de la narración presentes en este microrelato. En primer lugar, podemos indicar que esta narración tiene un narrador, que es la voz que va relatando la historia dentro de la misma, ¿verdad? Fíjense acá, mi hora me preguntó. Son marcas que nos indican que el narrador es personaje. ¿Por qué?
porque está siendo presentado y se presenta a sí mismo en primera persona. Entonces hablamos de un narrador personaje que está dentro del relato. Los personajes presentes, que en este caso son quienes participan en la historia. Tomo ese estaba del inicio y agrego este yo, que no aparece, pero ya lo podemos inferir, ¿verdad? Como este narrador que a la vez es personaje. Tenemos a la niña, ¿verdad? Y tenemos a la madre que es carabinera. 3. Espacio, ambiente en el que se desarrolla la historia. Sabemos que aquí aparece explicitado que es el consultorio y específicamente fuera del consultorio. 4. Tiempo, que es cuando ocurre la historia. Fíjense que yo acá voy marcando formas en pasado, ¿ya? No son todas las que hay, pero bueno, me sirven para que ustedes entiendan que si bien no sabemos día ni hora específica en las que ocurren las acciones de este relato o los acontecimientos, sí siempre tenemos conciencia de que son en un tiempo pasado y lo indican precisamente estos verbos conjugados en pasado. Le respondí, yo estaba, la llevaba de la mano, ¿verdad? Me miró, etc. Tiempo pasado. Por último, los acontecimientos, que es básicamente lo que ocurre en el relato. 1. Una mujer sentada fuera del consultorio. 2. Una niña se acerca y realiza una pregunta. 3. La mujer responde a la pregunta. 4. La carabinera, a través de la mirada, le pide discreción. Y que de hecho, miren, acá de inmediato vamos a ver que en el momento en que la niña le realiza la pregunta a la mujer, es donde tenemos el quiebre y por tanto se genera el conflicto de esta historia, porque esta mujer debe decidir qué respuesta darle a la niña frente a una pregunta tan compleja y siendo que está la madre que es carabinera, que representa a la institución que precisamente le generó este daño a ella. Y como vimos en esta historia, ella opta porque la niña con su madre se vayan en paz, en vez de revelarle a la niña que su madre, ¿verdad?, trabaja para una institución que reprime de esa manera. Como ustedes, bueno, probablemente no lo hicieron, yo sí lo hice, bueno, y si quieren ustedes lo pueden comprobar más ratito, pueden contar las palabras que hay en este relato, son 61 palabras, incluyendo el título, que nos sirven, si ustedes se fijan, para mostrar una visión sobre un tema que es relevante para nuestra sociedad y muestra una mirada particular por parte de la autora con respecto a todo lo que vivimos en Chile y que seguimos viviendo. ¿Quién iba a decir que en este caso un relato tan breve pudiese cargar un mensaje tan profundo, verdad? Bueno, ese es el impacto que puede tener un microcuento o un micro relato. Llegamos a la parte de la actividad de planificación y de creación. Vamos a crear un microcuento. Para lograr nuestro objetivo, debes estar en un lugar lo más tranquilo posible que te permita imaginar sobre qué quieres escribir. Ya, esto es importante. Si sé que todos los espacios son distintos y que no todos ofrecen completa tranquilidad, pero dentro de lo posible, intenta estar en un lugar que te permita al menos estar lo más tranquilo posible. Para las mujeres les voy a recordar la temática del concurso con la letra en resistencia, ya para que orienten por ahí aquello sobre lo cual van a escribir. En el caso de lesotres y los otros, pueden escribir sobre esta misma temática u otra relacionada. Para ustedes el abanico de oportunidades es más amplio. Es importante que esta actividad no debe tener más de 100 caracteres, ¿ya? Y con el título incluido. Para poder hacer esta actividad tenemos que empezar planificando. Este es el esquema que yo les propongo. En primer lugar, piensen en una idea clave o también que pueden de inmediato como sintetizar en un título que le puedan dar a esta historia.
Ya, una vez que piensan en esta idea, propongo que, en primer lugar, piensen en qué situación sucede, en qué tiempo y lugar sucede esta historia que ustedes van a crear. 2. ¿Qué desea él, la protagonista, y qué obstáculo tiene? Recuerden que los protagonistas de una historia siempre van a encontrar algún obstáculo, alguna situación de quiebre que genera, ¿verdad?, un conflicto que debe ser resuelto. 3. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué hacen los personajes? 4. ¿Cómo finaliza la historia? ¿Qué se vio modificado luego de los acontecimientos que ocurrieron? Una vez que tengas todo esto, te lanzas libremente a escribir. Es súper importante, y me imagino que te diste cuenta en las diapositivas anteriores, que no hay mayor descripción de los lugares, ni de los personajes, ni se caen detalles innecesarios, porque en el fondo, como el relato es tan breve, requiere que concentremos toda nuestra atención sobre todo en las acciones, en los acontecimientos. Los acontecimientos finalmente nos van a indicar cómo son los personajes que ahí aparecen. Por ejemplo, en el caso del cuento el microcuento que acabamos de leer, podemos ver que la persona que perdió un ojo, ¿verdad? Es una persona discreta y es una persona piadosa, que pensó en el bienestar de la niña por sobre la rabia que pudiese tener por la pérdida de su ojo. ¿Ven? La carabinera no hizo nada más que mirar a la mujer y con esa mirada nosotros podemos en este caso inferir que le pidió y fue capaz de pedirle probablemente con una mirada angustiada y humilde que nos revelara que su institución, la institución para la que ella trabaja, eh, realizó tales violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Y la niña, curiosa, ¿lo sabemos por qué? Porque pregunta, ¿verdad? A una mujer que no conoce, le hace una pregunta que probablemente una persona adulta no realizaría. Es parte de ser niño y de ser niña. Ahora, como ya te lo comenté, debes sentarte en un lugar tranquilo, papel y lápiz en mano y piensa qué quisieras transmitir a través de una breve historia. Todos, todas y todes tenemos mucho que expresar. ¿Qué mejor que hacerlo a través de una obra literaria pequeña como es un micro relato? Un abrazo, cualquier duda, consulta. No dudes que me puedes escribir a gabrielabustamante@liceojfsrecoleta.net y ahí aparecen mis horarios de atención. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.